Capítulo 1. El sueño de Irma. Irma vive en una ciudad pequeña al norte de Veracruz, conocida por su mar y su clima cálido, donde el sonido de las olas y el bullicio del mercado son el pulso de la vida diaria. La vida en el puerto no es fácil, pero siempre ha sido un lugar lleno de historias de esfuerzo, lucha y esperanza. A pesar de ser una ciudad que vive de la pesca y el turismo, Irma sueña con algo diferente, quiere que su arte sea reconocido. Un arte que nace de las manos de una mujer que ha aprendido a darle vida al barro desde pequeña. En la ciudad de Tuxpan, la brisa del mar se mezclaba con el aroma a pescado fresco del mercado. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo de dorado las aguas del río que cruzaba la ciudad. Irma caminaba por las calles empedradas, con una bolsa de mimbre al hombro, llena de las pequeñas figuras de barro que había hecho durante la semana. A pesar de la vitalidad de la ciudad, Irma siempre sentía que el ruido del mar le hablaba de algo más. Algo más grande. Con 28 años, Irma no tenía dudas, su vida debía ser más que el trabajo diario en la tienda de artesanías de su madre. Había algo en ella que no podía quedarse quieto, una necesidad constante de crear, de hacer algo diferente, algo que dejara huella. Desde niña había aprendido a moldear el barro con su abuela, una mujer sabia que le enseñó los secretos de los colores y las formas, lo que cada figura representaba. Pero ahora, Irma sentía que quería dar el siguiente paso. Quería que sus piezas fueran vistas más allá del mercado local, más allá de los turistas que solo ven un recuerdo para llevarse de su viaje. Llegó a la tienda de su madre, que siempre olía a madera y a resina, un aroma que la hacía sentir en casa. La tienda era pequeña pero acogedora, y en ella se vendían todo tipo de artesanías locales, sombreros de palma, hamacas, cestas tejidas a mano y, por supuesto, las figuras de barro que Irma creaba. Al fondo, detrás de un pequeño mostrador, su madre, Elena, trabajaba con los ojos fijos en una pieza de cerámica. «Hola, mamá», dijo Irma con una sonrisa, dejándola ver las figuras que llevaba en su bolsa. Las depositó sobre el mostrador. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó Elena, sin levantar la vista, mientras pasaba un trapo húmedo por las figuras. «Bien, pero, mamá, creo que ya no puedo seguir solo vendiendo en el mercado. Quiero hacer algo más grande. Quiero que mis piezas sean vistas en otros lugares. Tengo que llevarlas a la ciudad», confesó Irma, su voz llena de esperanza y también de incertidumbre. Elena levantó la vista lentamente, observando a su hija. No dijo nada al principio, solo se quedó mirando las figuras. Eran hermosas, animales marinos, figuras humanas, todas con un toque de color que les daba vida. Pero la expresión en su rostro era seria. ¿La ciudad? Irma, ya sabes cómo son las cosas. La gente de aquí compra lo que conocen. No te va a ser fácil, dijo Elena, dejando el trapo sobre la mesa. Su mirada no era despectiva, solo preocupada. Sabía que las cosas no eran sencillas fuera de Tuxpan, especialmente para alguien que no tenía contactos ni un nombre reconocido. Irma sabía lo que su madre quería decir. Durante años, Elena había luchado por mantener la tienda a flote, mientras que Irma había aprendido a trabajar las piezas con sus manos, a sentir la textura del barro, a darle forma con paciencia. Pero nunca había salido de la ciudad. Tuxpan era su vida, su mundo, y salir de él era un riesgo. Lo sé, mamá. Pero siento que ya no puedo quedarme aquí, haciendo siempre lo mismo. Necesito que la gente vea lo que hago, que reconozcan lo que represento. Hay algo más allá de Tuxpan. Y si no lo intento, siempre me voy a quedar con esa duda, insistió Irma, su voz ahora más firme. Elena la miró detenidamente. Sabía que su hija no era alguien que se dejara vencer fácilmente, pero también conocía el peligro de salir al mundo sin preparación, sin apoyo. No es fácil, Irma. La ciudad está llena de gente que solo quiere ganar dinero, que no aprecia lo que nosotros hacemos. Tienes que pensar bien lo que vas a hacer. Irma respiró hondo, mirando a su madre a los ojos. Lo sé. Pero no puedo quedarme aquí toda mi vida, mamá. Quiero que cuando me miren, no solo vean a la hija de Elena, sino a Irma, la mujer que logró lo que soñó.
Elena suspiró, levantándose de su silla y caminando hacia una pequeña mesa donde guardaba algunas fotos viejas. Tomó una de ellas y se la dio a Irma. Esta foto es de tu abuela. Ella también soñaba con grandes cosas, pero la vida no siempre te da lo que esperas. Solo te pido que pienses bien lo que vas a hacer. Irma miró la foto. Su abuela, una mujer fuerte con el rostro marcado por el trabajo y el paso de los años, sonreía desde la imagen. Irma sintió un nudo en la garganta, pero no dejó que las lágrimas la detuvieran. Sabía lo que tenía que hacer. Voy a hacerlo, mamá. Voy a intentarlo. No quiero arrepentirme cuando sea mayor. Elena la abrazó con ternura, sabiendo que, a pesar del miedo, su hija estaba tomando una decisión importante. Solo cuídate, hija. No quiero verte sufrir. Esa noche, Irma no pudo dormir. Se quedó mirando las estrellas desde la ventana, pensando en cómo podría lograr su sueño. Imaginó su trabajo en las manos de personas que lo admiraran, en galerías de arte, en mercados grandes, más allá de su ciudad. Sabía que no sería fácil, pero su corazón le decía que debía intentarlo. A la mañana siguiente, Irma empezó a organizar todo lo que necesitaría para su viaje a Veracruz, la ciudad más cercana. No tenía mucho dinero, pero lo suficiente para hacer una pequeña inversión en su futuro. Se despidió de su madre con un abrazo fuerte, sin dejar de sonreír, aunque por dentro sentía miedo. Sabía que la vida en la ciudad no sería fácil, pero el sueño de ser reconocida como artista era más grande que cualquier temor. Al llegar a Veracruz, Irma sintió que estaba ante un mundo desconocido. Las calles llenas de turistas y vendedores ambulantes la hacían sentir pequeña, como si estuviera en un lugar al que nunca podría pertenecer. Pero su determinación seguía intacta. Se dirigió hacia la zona de artesanías, donde otras personas vendían sus productos. Observó a los demás vendedores con atención. Algunas personas vendían cerámica pintada, otras textiles y joyas. Pero ninguna pieza era como las suyas. Irma, con el corazón latiendo fuerte, comenzó a mostrar sus figuras a los compradores que pasaban cerca. Un hombre, vestido con ropa elegante, se detuvo frente a su puesto. Observó las piezas con atención, como si pudiera ver algo más en ellas. Después de unos momentos, levantó la mirada y le dijo: ¿Esto es todo lo que tienes? Irma asintió, sintiendo que su estómago se apretaba. Sí, pero son solo algunas de las piezas que he traído. El hombre la miró fijamente y, después de unos segundos de silencio, dijo: Tal vez no esté mal, pero tienes que pensar en algo más grande si quieres destacarte. Aquí hay muchas cosas como esto. No es suficiente. Irma no pudo evitar sentir un golpe en el pecho. ¿Acaso su trabajo no era suficiente? ¿Qué le faltaba para que la reconocieran? Con el corazón algo pesado, recogió las piezas y comenzó a caminar. No sabía qué hacer, pero algo en su interior le decía que debía seguir adelante. Mientras Irma duda de su futuro, se encuentra con alguien que podría cambiar todo lo que pensaba sobre su arte. Capítulo 2. Un encuentro inesperado. El sol comenzaba a ponerse sobre el puerto de Veracruz, tiñendo el cielo de naranja y rosado, pero Irma ni siquiera notaba la belleza del atardecer. Caminaba con pasos largos y pesados por las calles bulliciosas de la ciudad, casi sin notarlo. Su mente estaba llena de pensamientos confusos, su corazón estaba lleno de frustración. No entendía cómo, después de tanto esfuerzo, todo parecía desmoronarse frente a sus ojos. El hombre en el mercado, con su mirada fría y desaprobatoria, le había dicho lo que Irma temía: su arte no era suficiente. Había llegado a Veracruz con la esperanza de encontrar un público que apreciara su trabajo, de ver su arte más allá de los confines de su ciudad natal, Tuxpan. Había soñado con estar en lugares más grandes, con que su arte llegara a manos de personas que supieran valorar lo que había logrado crear durante tantos años. Pero esa tarde, en el mercado, se había enfrentado a la cruel realidad: el mundo parecía estar lleno de personas más interesadas en vender recuerdos baratos que en ver el verdadero valor de las manos que moldeaban el barro. Las palabras del hombre seguían dando vueltas en su cabeza. No es suficiente. Irma se preguntaba si, de verdad, lo que hacía no tenía valor.
Si lo que creaba, las figuras de barro que con tanto amor modelaba, realmente no eran lo suficientemente buenas. Cada figura que había traído parecía, ahora, solo una carga pesada en su bolso, una carga que la había llevado a este lugar solo para escuchar que su sueño no era lo que los demás querían. Desvió la mirada a una esquina donde una pequeña cafetería con mesas de hierro forjado se encontraba a la sombra de un árbol frondoso. Se acercó lentamente, atraída por el aroma cálido del café y la posibilidad de un respiro. Su corazón palpitaba con fuerza, y sus pensamientos eran un torbellino de dudas y miedos. Se sentó en una mesa vacía junto a la ventana, pidiendo un café sin realmente saber qué pedir, solo buscando algo para calmar su mente. Mientras esperaba, observó a las personas pasar por la acera, cada una con su propio mundo, ajenas a sus preocupaciones. Las olas del mar rompían suavemente a lo lejos, pero para Irma, ese sonido parecía ser un murmullo lejano que ya no podía escuchar. Había algo en el aire que la hacía sentirse pequeña, como si estuviera en un lugar donde nunca encajaría, y eso la aterraba. Estaba sola en la ciudad, alejada de su madre, de su hogar, y la idea de regresar sin haber logrado nada la aterraba aún más. En ese momento, una voz cálida y suave la sacó de su ensimismamiento. Es una lástima que no te estén valorando, ¿verdad? Irma levantó la cabeza, sorprendida. Ante ella se encontraba una mujer mayor, con un cabello largo y canoso que caía en ondas suaves sobre sus hombros. Su rostro estaba marcado por el tiempo, pero sus ojos eran claros y profundos, llenos de una sabiduría que parecía abarcar siglos de experiencia. La mujer llevaba un vestido sencillo, pero había algo en su porte que la hacía destacar, una presencia que no pasaba desapercibida. Irma no sabía qué decir. No era común que alguien se acercara a un desconocido de esa manera, mucho menos a alguien tan alejado del bullicio de la ciudad. Sin embargo, la mujer la miraba con una curiosidad sincera, como si de alguna manera pudiera ver lo que la preocupaba sin necesidad de palabras. ¿Puedo sentarme?, preguntó la mujer con una sonrisa suave, como si hubiera esperado una invitación. Irma, algo desconcertada pero intrigada, asintió, y la mujer se sentó frente a ella con una gracia serena. ¿Estás bien, hija?, preguntó la mujer, mientras miraba las manos de Irma, aún llenas de restos de barro. Parece que algo te está molestando. Irma, sorprendida por la observación, finalmente habló, su voz cargada de frustración. Es que, vine hasta aquí, a Veracruz, con la esperanza de que alguien valorara lo que hago, pero no fue así. En el mercado, me dijeron que no era suficiente. Que mis figuras no eran lo que la gente quería. Irma miró sus manos, avergonzada por su propia inseguridad. Y ahora no sé si estoy perdiendo el tiempo. Aurora la miró sin prisa, como si sus palabras no la sorprendieran en absoluto. Su mirada era cálida, comprensiva, y había algo reconfortante en la forma en que la observaba, como si comprendiera perfectamente lo que sentía. «Sabes, hija», dijo Aurora finalmente, su voz tranquila. «El mundo está lleno de personas que no pueden ver lo que tienes para dar. Y no es porque no valgas, es simplemente porque aún no han aprendido a mirar más allá de lo evidente. El arte, de verdad, no tiene que ser suficiente para nadie más que para ti». Irma levantó la cabeza, sorprendida. Nadie le había hablado de esa manera antes. La gente siempre le había dicho que tenía que adaptarse, que tenía que hacer lo que los demás querían, pero Aurora parecía decirle lo contrario. ¿Tú crees que lo que hago es valioso?, preguntó Irma, aunque temía la respuesta. Lo que veo en tus manos, hija, no es solo barro. Es vida, es alma. Cada pieza que haces tiene un pedazo de ti. Lo que los demás no ven, eso es lo que importa. No se trata de lo que el mercado espera, sino de lo que tú quieres ofrecer. El arte verdadero no siempre es fácil de entender, pero cuando alguien lo ve por lo que es, no hay nada más poderoso, respondió Aurora, con una seguridad que hizo que Irma se sintiera menos sola. ¿Y qué hago ahora?, preguntó Irma, buscando en su voz una respuesta que aún no encontraba. ¿Cómo encuentro a esas personas que sí valoren mi trabajo? Aurora sonrió y asintió lentamente. Te voy a decir algo. En esta ciudad hay un lugar que aún guarda la magia de los artistas.
No es grande, no está lleno de turistas, y tampoco es fácil de encontrar, pero esa galería puede ser tu oportunidad. Se llama El Refugio. Los dueños son un par de personas que han recorrido el mundo, que han aprendido a ver lo que los demás no ven. Si vas allí, quizás encuentres lo que estás buscando. Irma se quedó en silencio por un momento, asimilando las palabras de la mujer. El Refugio. El nombre resonó en su mente, como si fuera la llave que había estado buscando todo este tiempo. ¿Sería esa la oportunidad que tanto había esperado? ¿Sería ese el lugar donde finalmente su arte podría brillar? Aurora la observó en silencio, como si estuviera esperando una respuesta. No te prometo que sea fácil, pero te prometo que será un lugar donde tu arte será visto, sin importar las expectativas de los demás. Irma asintió, más decidida que nunca. El miedo seguía presente, pero la semilla de la esperanza ya había sido plantada. Voy a ir, dijo, con una sonrisa que no había mostrado en días. Voy a ir y lo intentaré. Aurora se levantó, dejando que la conversación terminara en un silencio cómodo. Hazlo por ti, Irma. No por los demás, no por la galería, sino por ti misma. Recuerda que la única persona que debe creer en tu arte, eres tú. Irma la miró irse, con una sensación de gratitud inmensa. Se quedó unos momentos en la mesa, dejando que las palabras de Aurora se asimilaran. No había dudas ahora. No podía regresar a casa sin haberlo intentado una vez más. Con paso firme, Irma pagó el café y se levantó de la mesa. Mientras salía de la cafetería, respiró profundamente, dejando que la brisa del mar acariciara su rostro. Ahora sabía lo que tenía que hacer. Con renovada determinación, Irma se dirige hacia el refugio, pero lo que encuentra allí no solo desafiará sus expectativas, sino que pondrá a prueba su verdadero valor como artista. ¿Será este el momento que cambiará su vida? Capítulo 3. El refugio de los sueños. Irma caminaba por las calles de Veracruz, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. El refugio. El nombre de la galería resonaba en su cabeza como un eco lejano, pero, al mismo tiempo, cercano, como si fuera un faro que la guiaba hacia algo que aún no entendía por completo. Había dejado atrás la pequeña cafetería donde había encontrado consuelo en las palabras de Aurora, pero ahora, mientras avanzaba por las calles de la ciudad, sentía la presión de que ese momento podía cambiar su vida. Y si no era suficiente, pensó, con el nudo en el estómago. Pero también pensó en la mirada de Aurora, su voz calmada, que le había dicho que no debía preocuparse por lo que pensaran los demás. Solo tenía que ser ella misma. Avanzó con determinación, sorteando el bullicio de los comerciantes, el ajetreo de la ciudad, hasta que llegó a una calle más tranquila. Allí, en una esquina discreta, estaba el edificio. Era una construcción antigua, de paredes de ladrillo, con ventanas altas que dejaban entrever solo un destello de luz cálida en su interior. El cartel de la galería, El Refugio, estaba apenas visible, colgado sobre la puerta de hierro oxidada, como un secreto guardado entre las sombras. Irma respiró hondo y cruzó el umbral, sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción. Al entrar, fue recibida por un silencio profundo, solo interrumpido por el suave murmullo de una canción de guitarra que sonaba en el fondo. El aire estaba impregnado con el olor a madera, pintura fresca y una leve fragancia de incienso que parecía añadir una capa de misticismo al lugar. La galería no era grande, pero tenía una atmósfera acogedora y cálida. Las paredes estaban llenas de cuadros, esculturas y arte en diferentes formas, pero no era el tipo de arte convencional que Irma esperaba encontrar. Aquí todo parecía ser un reflejo de la libertad creativa, algo que despertó una sensación extraña en su pecho. Detrás de una mesa, en el centro de la habitación, había una mujer joven que al principio no vio a Irma entrar. Su cabello estaba recogido en una coleta desordenada, y llevaba unos pantalones de mezclilla y una camiseta sencilla con el logo de una banda que Irma no reconoció. La mujer levantó la vista al percatarse de su presencia y le sonrió amablemente. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó con una voz suave pero firme. Irma, sorprendida por la calidez de la mujer, no pudo evitar sentirse algo nerviosa. Vine porque escuché de este lugar. Me dijeron que el refugio es un buen sitio para artistas.
Soy escultora, hago figuras de barro, y quería mostrar mi trabajo. No sé si están aceptando nuevas piezas. La mujer la observó por un momento, su mirada curiosa pero también evaluadora, como si estuviera buscando algo más en Irma. Después asintió lentamente y se levantó de su asiento. Voy a llamar a Samuel. Él es el dueño aquí. Si tu arte tiene lo que necesitamos, te dará una oportunidad. Pero, te advierto algo, aquí buscamos algo más que lo que ya está en todos lados. Este lugar es para los que no tienen miedo de ser diferentes. Irma sintió cómo la ansiedad crecía dentro de ella. ¿Qué significaba ser diferente? ¿Qué esperaba el refugio de ella? No sabía si tenía lo que se necesitaba, pero, al menos, no podía irse sin intentarlo. La mujer desapareció por una puerta trasera y, mientras tanto, Irma se quedó observando las piezas que adornaban las paredes. Había pinturas, esculturas de todo tipo, algunas extrañas y otras maravillosas. Cada una parecía tener una historia que contar, algo único que la hacía resaltar. Irma sintió que sus piezas, sus figuras de barro, no encajaban en ese lugar. Sus manos se sentían torpes ante tanta creatividad desbordante. Pero aún así, algo dentro de ella insistía en que debía quedarse. Unos minutos después, la mujer regresó acompañada de un hombre de unos 50 años, con barba gris y gafas gruesas. Su rostro estaba marcado por las huellas del tiempo, pero su mirada era intensa, como la de alguien que había visto mucho y había aprendido de ello. Hola, soy Samuel, dijo el hombre mientras extendía la mano. Escuché que tienes algo para mostrar. Estoy dispuesto a ver tu trabajo, pero no espero que sea algo convencional. ¿Estás lista? Irma sintió un pequeño estremecimiento al escuchar esas palabras. ¿Estaba lista? No estaba segura. Pero no tenía otra opción. Tomó aire y asintió. Sí, estoy lista, dijo, con más firmeza de la que sentía. La mujer la condujo hasta el fondo de la galería, donde Irma dejó sus piezas sobre una mesa. Su corazón latía con fuerza, mientras Samuel las observaba detenidamente, sin decir una palabra. El silencio era casi insoportable. Irma sentía que cada segundo se alargaba, como si todo dependiera de esos minutos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Samuel levantó la vista y la miró. «Tienes algo, no puedo negarlo», dijo en voz baja. «Pero, ¿estás dispuesta a mostrar más que solo tus figuras? Lo que veo en tu trabajo es un atisbo de algo mucho más grande, pero necesitas ir más allá. Necesitas arriesgarte». Irma frunció el ceño, confundida. ¿Arriesgarme? ¿Cómo? Tus figuras son bonitas, sí, pero parecen contener miedo. Hay algo de ti que no te atreves a mostrar. Si realmente quieres llegar a este mundo, necesitas ser más valiente con lo que creas. No puedes seguir guardando lo más profundo de ti para ti misma. Las palabras de Samuel la golpearon como una ola, dejándola sin aliento. Nunca había pensado que su arte pudiera tener miedo. Pero, al escuchar esas palabras, algo dentro de ella comenzó a resonar. ¿Será que estaba guardando algo? Irma no podía ignorar la sensación de que había algo más en sus piezas, algo que aún no se atrevía a mostrar. Lo pensaré, dijo finalmente, su voz llena de dudas. Pero, ¿puedo seguir trayendo mis piezas aquí? Samuel sonrió de una manera que parecía comprender perfectamente sus temores. Sí, pero la próxima vez, tráelas con algo más. Con lo que de verdad te asusta. Con lo que no te atreves a mostrar. Irma asintió, con una sensación extraña en el pecho. No sabía si estaba lista para enfrentarse a lo que Samuel le pedía, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el lugar correcto. El refugio había resultado ser todo lo que Aurora le había prometido, un espacio donde podía ser vista, pero también un espacio donde tendría que enfrentarse a lo más profundo de su ser. Irma regresa a su taller, enfrentando una nueva idea que revolotea en su mente. ¿Cómo puede ser más valiente con su arte? Mientras la tensión aumenta, se da cuenta de que el camino hacia la aceptación y el verdadero reconocimiento no será tan sencillo como esperaba. Capítulo 4. Desenterrando el coraje.
Irma llegó al pequeño taller que había alquilado en las afueras de Veracruz, un espacio modesto, pero suyo. Un refugio donde las paredes de ladrillo y el techo bajo la hacían sentir segura, como si pudiera crear sin la presión de ser observada. Pero hoy, algo dentro de ella estaba inquieto. El recuerdo de las palabras de Samuel resonaba una y otra vez en su cabeza: necesitas ser más valiente con lo que creas. No puedes seguir guardando lo más profundo de ti para ti misma. El sol comenzaba a ponerse, pintando de tonos dorados y rosados las paredes del taller. Irma se sentó frente a su mesa, un espacio lleno de arcilla, pinceles y herramientas dispersas, pero a pesar de su familiaridad, se sentía como si todo estuviera fuera de lugar. Su mente no dejaba de regresar a las figuras que había creado, aquellas pequeñas esculturas que había modelado con tanto esmero durante los últimos meses. Eran bellas, detalladas, pero sentía que faltaba algo. ¿Qué era lo que no estaba mostrando en ellas? Miró sus manos, cubiertas de polvo y barro. Recordó cuando era niña, observando a su madre moldear la arcilla con una destreza que parecía natural. Su madre había sido su primera maestra, enseñándole a trabajar la tierra, a darle forma a las ideas y a expresarse a través de las manos. Pero también recordó la tristeza que había visto en los ojos de su madre cuando se había marchado. Había sido una despedida silenciosa, un amor no correspondido entre ellas, como si Irma hubiera decidido seguir un camino que no solo la alejaba de su madre, sino que también la separaba de sí misma. Tomó una de las figuras que había moldeado esa mañana. Era una escultura de una mujer, de cuerpo estilizado, con las manos levantadas, como si estuviera pidiendo algo al cielo. Los ojos de la figura, sin embargo, eran vacíos. Irma frunció el ceño mientras observaba la escultura. La pieza era hermosa, pero estaba incompleta. El vacío en sus ojos era el mismo que sentía dentro de sí misma. ¿Qué me falta?, pensó. ¿Qué es lo que nunca me he atrevido a poner en mis obras? Se levantó y comenzó a caminar por el taller, tocando las paredes cubiertas de pinturas incompletas, esbozos y más figuras. Su arte siempre había sido un reflejo de su deseo de armonía, de paz, de belleza. Pero, ¿acaso había algo más oscuro, más profundo, que aún no había mostrado? Algo que temía enfrentar. Esa pregunta la hizo detenerse en seco. ¿Qué es lo que realmente temo? No era una cuestión fácil de responder. Recordó su infancia, los años de disciplina que había vivido bajo la sombra de su madre, una mujer fuerte y orgullosa que nunca mostró debilidad, nunca mostró vulnerabilidad. Irma había aprendido a ocultar sus sentimientos, a enmascarar sus miedos, a creer que el arte debía ser perfecto, pulido, sin rastro de imperfección. Pero Samuel había tocado algo en ella que la hizo preguntarse: ¿por qué tememos mostrar lo que nos duele? Una oleada de emoción la envolvió mientras pensaba en su madre, en los sacrificios que había hecho, en cómo había cuidado de ella sin esperar nada a cambio. Irma comenzó a llorar, sin poder contenerse. No solo por la memoria de su madre, sino porque al fin entendía algo que hasta ahora le había sido esquivo: sus figuras de barro nunca habían sido solo arte. Habían sido una máscara, una forma de ocultarse, de esconder el miedo a no ser suficiente. La obra que Samuel le había pedido que hiciera no era una más, no era una escultura de belleza que pudiera colgarse en una pared. Era una obra que debía reflejar su verdadero ser, con sus imperfecciones, con sus miedos, con su dolor. Respiró hondo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Necesitaba ser valiente. Si quería que el refugio realmente la aceptara, tenía que dejar de esconderse detrás de la perfección. Lo que Samuel le había dicho no era solo sobre la forma, sino sobre el fondo, sobre lo que el arte debía expresar. Irma se dirigió a la mesa y comenzó a trabajar, pero esta vez no lo hizo con la calma que había caracterizado su estilo. Empezó a moldear la arcilla con más fuerza, más descontrolada, dejando que sus emociones guiaran sus manos. Sus dedos presionaban la masa, creando figuras torcidas, figuras con gestos exagerados, con ojos que mostraban miedo, desesperación y a la vez esperanza. Al principio, la escultura que surgió de sus manos fue grotesca. Sus líneas eran desmesuradas, su proporción, casi absurda. Pero Irma no se detuvo. No había tiempo para buscar la perfección.
Necesitaba soltar lo que llevaba dentro. La figura que estaba creando parecía una mujer, pero más que eso, representaba la lucha interna de Irma, el miedo a enfrentarse a sus propios sentimientos, el miedo a la vulnerabilidad. Pero también la fuerza que surgía al enfrentarse a sus demonios. Mientras la figura tomaba forma, Irma sentía una mezcla de orgullo y terror. ¿Qué pensará Samuel de esto?, se preguntaba, pero rápidamente desechó la duda. Ya no importaba. Lo único que importaba era que ella se atreviera a ser auténtica, a mostrarse tal como era. Pasaron horas. La noche había caído, y las lámparas del taller proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. Irma continuaba trabajando, ya sin la ansiedad que la había embargado antes. De alguna manera, la figura que había creado le dio una paz inesperada, como si al final del día hubiera encontrado un pedazo de sí misma que había estado buscando durante años. La figura era imperfecta, pero, al mismo tiempo, era perfecta en su sinceridad. Irma se apartó para observarla. Los ojos de la escultura ya no eran vacíos. Había una historia en ellos, una historia que le hablaba de coraje, de fragilidad, de aceptación. Con una respiración profunda, Irma se levantó y sostuvo la pieza frente a ella. Sabía que esto era solo el comienzo. Ahora debía decidir si llevarla al refugio, o si dejaría que el miedo nuevamente la paralizara. Pero esta vez, algo dentro de ella decía que debía hacerlo. No podía seguir escondiéndose. Ya basta de huir, pensó. Si quería que su arte tuviera significado, debía dejar de temerle a lo que los demás pudieran pensar. Solo entonces podría ser libre. A la mañana siguiente, Irma se preparó con la escultura en sus manos. Su mente estaba en una batalla constante entre la inseguridad y la determinación, pero al final, lo sabía con certeza, tenía que arriesgarse. Caminó hacia el refugio con pasos más firmes que nunca. El aire fresco de la mañana la abrazó, y aunque las dudas seguían presentes, el peso de su obra en sus manos le dio una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que su vida, su arte, todo lo que había sido hasta ahora, estaba a punto de cambiar. Al llegar al refugio, Samuel la recibe con una mirada curiosa, pero sus palabras no son las que Irma espera. La crítica es dura y directa. Sin embargo, lo que parecía ser un golpe devastador para su ego, se convierte en un punto de inflexión. La retroalimentación la obliga a enfrentarse no solo a su arte, sino a sí misma. ¿Podrá superar la crítica y encontrar la verdad detrás de su dolor? Capítulo 5. La crítica que rompe. Irma llegó al refugio con el corazón latiendo acelerado, un nudo en el estómago que parecía hacerlo más pesado a cada paso. La escultura que había creado, con tanto esfuerzo y vulnerabilidad, pesaba como una carga en sus manos. Al principio, había tenido dudas, pero al final se había decidido. Sabía que debía compartirla. Sin embargo, no estaba preparada para lo que se vendría. La galería estaba llena de un murmullo bajo. Algunos de los artistas que se encontraban allí conversaban entre sí, sus voces se mezclaban con el sonido tenue de la música ambiental que siempre flotaba en el aire. Samuel estaba en el centro de la sala, conversando con una joven artista que Irma no reconoció. Al ver la figura que llevaba a Irma en sus manos, Samuel levantó la vista y, por un breve momento, sus ojos se encontraron. Había una chispa de interés en su mirada, pero también una cierta seriedad que hizo que Irma sintiera un frío recorriéndole la espalda. Cuando Samuel se acercó, las voces de los otros artistas se apagaron, como si todos esperaran el momento en que Irma finalmente mostrara lo que había traído. Irma sintió que su respiración se aceleraba, que el peso de la escultura era más grande de lo que había imaginado. Sin embargo, al ver la expresión de Samuel, un destello de esperanza surgió dentro de ella. Este es el momento. Si lo aprueba, todo habrá valido la pena. Con un gesto firme, Irma colocó la escultura sobre el pedestal, dejando que todos la observaran. Los murmullos se detuvieron por un instante. Samuel se acercó lentamente, como si estuviera analizando cada detalle. La sala quedó en silencio absoluto, como si todos esperaran la primera reacción de Samuel, quien finalmente levantó la cabeza y la miró a los ojos.
Es interesante, comenzó Samuel, su voz grave y serena, pero sus palabras no fueron un elogio. Pero no es lo que esperaba de ti, Irma. El golpe fue tan fuerte que un nudo se formó en su garganta. Irma se obligó a mantener la compostura, aunque por dentro sentía que todo su cuerpo se tensaba. Samuel caminó alrededor de la escultura, sus ojos estudiando la obra de manera crítica, casi distante. Veo lo que intentas hacer, continuó, pero esta pieza no tiene la intensidad que la idea necesita. Hay algo en la forma que parece forzado. No fluye. Estás tratando de expresar algo, pero no lo estás mostrando de la forma correcta. Las palabras de Samuel fueron como un martillo golpeando su alma, destruyendo poco a poco la confianza que había comenzado a construir. Irma no podía evitar sentirse herida. Había puesto tanto de sí misma en esa pieza, tanto de su vulnerabilidad, y ahora, ante la mirada de todos, todo parecía desmoronarse. Los otros artistas comenzaron a murmurar, intercambiando miradas. Algunos de ellos asentían con la cabeza, como si confirmaran las palabras de Samuel. La joven artista que había estado conversando con Samuel antes se acercó, con una expresión ligeramente despectiva. No está mal, dijo ella, pero la verdad es que parece más una representación de un intento fallido. El rostro parece, no sé, demasiado exagerado, casi como si estuviera intentando representar algo más de lo que puede soportar. Irma tragó saliva. Cada palabra parecía atravesarla como un cuchillo. Intentó hablar, pero la emoción la ahogó. Samuel la miró, esta vez con una expresión más suave, pero aún distante. Sé que esto no es fácil de escuchar, Irma, dijo, pero el arte no se trata solo de plasmar algo que crees que está bien. Se trata de ser honesto con lo que realmente eres. Si vas a mostrar vulnerabilidad, debe ser verdadera, debe ser pura. Irma intentó controlar las lágrimas que amenazaban con caer. ¿Cómo podía responder a todo eso? ¿Cómo podía aceptar que su trabajo no era lo que pensaba que era? ¿Cómo podía enfrentarse a la realidad de que tal vez no estaba tan cerca de lo que realmente quería expresar? Se sintió débil, perdida. Por un momento, quiso dar media vuelta y salir de allí, dejar la escultura y escapar. Pero algo la detuvo. Había algo en las palabras de Samuel que la mantenía allí, pegada al suelo. Ser honesta con lo que realmente eres, ¿era eso lo que estaba haciendo? ¿Era lo suficientemente honesta? ¿O había estado engañándose a sí misma, tratando de hacer lo que creía que los demás querían ver, no lo que realmente sentía? Con un esfuerzo sobrehumano, Irma levantó la cabeza, mirando a Samuel, luego a los demás artistas. Aunque su voz temblaba, dijo con firmeza: «Gracias. Lo tomaré en cuenta». A pesar de que las palabras salieron de su boca, no estaba segura de que las entendiera por completo. ¿Tomaría en cuenta lo que habían dicho? ¿De verdad podía aprender de esa crítica tan dolorosa? Los murmullos se apagaron poco a poco, y uno de los artistas mayores, un hombre que Irma había conocido en su primer día en el refugio, se acercó con una mirada reflexiva. Era un hombre alto, de rostro marcado por los años y la experiencia. Su voz era más calmada y profunda, en comparación con las de los otros. «No te preocupes, Irma», dijo con suavidad. «Las críticas son necesarias, pero no dejes que te hagan dudar de tu camino. Samuel tiene razón en lo que dice, pero también tienes algo que muchos no tienen, el valor de ser auténtica. No pierdas eso». Irma lo miró con una mezcla de gratitud y desconcierto. El hombre le dio una pequeña sonrisa y luego se alejó, dejando que la joven procesara lo que acababa de escuchar. Samuel, por su parte, se quedó cerca, sin decir nada más. El silencio en la sala era pesado. Irma observó su escultura una vez más. Era fea, en su propia forma. Pero por alguna razón, esa imperfección la hacía más real, más humana. Tal vez eso era lo que necesitaba, aprender a aceptar las críticas, pero también aprender a aceptar su propio arte, por más que no encajara en el molde que había intentado construir. Al final, Irma recogió su escultura y se dirigió hacia la salida. El peso que llevaba en sus manos era más ligero que antes, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Cómo podía seguir adelante después de algo tan devastador?
Pero mientras caminaba hacia la calle, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Aquella crítica había rasgado algo en su interior, y aunque el dolor seguía, también había una nueva comprensión, una que le indicaba que lo único que podía hacer ahora era seguir creando, pero sin miedo. Irma regresa a su taller, sumida en la confusión y la decepción. Pero al pasar por un mercado cercano, algo la inspira a continuar. Encuentra una nueva manera de ver su arte, una forma de sanar a través de lo que ha aprendido de sí misma y de los demás. ¿Podrá crear algo verdaderamente suyo, sin miedo a lo que los demás piensen? Capítulo 6. El lamento de la piel. Irma caminaba lentamente hacia su taller, el cansancio de la noche anterior aún pesando sobre sus hombros. La crítica de Samuel y los demás artistas seguía retumbando en su mente, pero algo había cambiado en su interior. El dolor de sus palabras ya no la desgarraba como antes, aunque la herida aún sangraba. Irma sentía un leve resquicio de comprensión que comenzaba a abrirse paso. No sabía si lo que había dicho Samuel había sido justo o no, pero lo que sí sabía era que algo dentro de ella se había movido. ¿Cómo puede el arte ser solo un reflejo de la perfección si soy tan imperfecta? Unas cuantas hojas secas volaron frente a ella mientras atravesaba la puerta del taller, el sonido del viento llenando el espacio en la quietud de la mañana. Sus ojos se posaron en la mesa de trabajo, aún llena de restos de arcilla que había utilizado en su último intento. Las huellas de sus manos estaban por toda la superficie, como una especie de diario sin palabras. Cada mancha, cada fisura en el barro parecía contar una historia que Irma no había terminado de entender. Se acercó lentamente, como si temiera que, al tocarla de nuevo, las huellas del pasado se desvanecieran. Tomó un respiro profundo y apagó las luces del taller. En la penumbra, el silencio era absoluto, solo interrumpido por el crujir del suelo bajo sus pies. Irma había pasado muchas noches aquí, luchando por hacer lo correcto, por encontrar la forma perfecta, el mensaje adecuado, la manera de impresionar a los demás. Sin embargo, algo había cambiado esa mañana. Ya no quería impresionarlos. Quería ser real, ser honesta consigo misma. Dejó la figura de barro a un lado, observándola con una nueva perspectiva. Lo que antes le parecía un fracaso ahora la miraba como una oportunidad. Tal vez no era perfecta, tal vez no era lo que otros esperaban, pero tal vez eso era lo que necesitaba ser. Se sentó frente a la mesa con la decisión de crear algo nuevo, algo que naciera directamente de su corazón. En lugar de pensar en la forma, en las proporciones, se permitió simplemente sentir. Cerró los ojos y respiró profundo, permitiendo que su mente se vaciara de todo juicio externo. Cuando abrió los ojos, las manos se movieron instintivamente hacia la arcilla. No pensó. Solo actuó. No sabía lo que estaba creando, pero no le importaba. Su cuerpo, sus manos, su alma estaban trabajando en armonía, como si la arcilla hablara por sí sola. Sus dedos recorrían la masa, dejando marcas profundas en la textura del barro. Cada curva que daba la figura no era precisa, pero sí sentida. El trabajo no era limpio ni perfecto, pero tenía algo mucho más profundo, honestidad. Irma sentía como el barro se convertía en una extensión de su propio dolor y sus anhelos, algo que nunca había logrado plasmar con palabras. A medida que avanzaba, la figura comenzó a adquirir una forma vagamente humana, pero distorsionada. No era un cuerpo perfectamente moldeado, sino una representación de algo más primal, más visceral. Había una agitación en las curvas, como si la figura estuviera luchando por escapar de su propia forma. Las manos de Irma se movían sin cesar, buscando una expresión que le fuera fiel a lo que sentía. El sudor comenzaba a empapar su frente, pero no podía detenerse. Este era el proceso. Este era el arte en su forma más pura. De repente, un ruido en la puerta la hizo detenerse en seco. Irma giró rápidamente la cabeza, su corazón latiendo a toda prisa. Por un momento, pensó que podría ser Samuel o algún otro artista que había venido a interrumpir su trabajo. Pero, al mirar más de cerca, vio la figura que la observaba en la penumbra. Era su madre. Irma se quedó congelada. Su corazón dio un vuelco en su pecho. Estaba segura de lo que veía, pero, a la vez, no podía creerlo.
La misma figura que había perdido hacía años, allí, de pie frente a ella, tan real como cualquier otra persona. Su madre, con la misma expresión distante, la misma postura, la misma mirada penetrante que siempre había tenido. Irma tragó saliva, sintiendo como el miedo y la incredulidad la embargaban. «Mamá», preguntó en voz baja, como si estuviera buscando una respuesta. Pero su madre no dijo nada. Simplemente la observaba, como si estuviera evaluando su trabajo, como si esperara que Irma diera el siguiente paso. El dolor y la alegría se entremezclaron en el pecho de Irma mientras caminaba lentamente hacia ella. Pero cuando estaba a pocos pasos, la figura se desvaneció, como si el viento hubiera dispersado una sombra. Irma se quedó allí, mirando el lugar vacío, el aire pesado de la ausencia. El silencio en el taller era tan denso que Irma casi podía escuchar su respiración. No sabía qué pensar. ¿Había sido una alucinación, producto de su agotamiento? O quizás, había sido su madre, de alguna manera, regresando para darle una última enseñanza. Irma miró la escultura que había creado, su mente en caos. Había algo en esa figura que le hablaba de su madre, de su dolor, de su vida. De alguna manera, la conexión con la pieza no era solo suya. Era también de su madre, de las mujeres que habían sufrido en silencio, que se habían sacrificado en aras de lo que se esperaba de ellas. Irma dejó que las lágrimas cayeran sin intentar detenerlas. No eran solo de tristeza, sino de una liberación que no sabía que necesitaba. Algo dentro de ella estaba sanando. Quizás el arte nunca fuera algo que se pudiera medir en términos de éxito o fracaso. Tal vez solo era una forma de sanar, de enfrentar el dolor de la vida con la honestidad de lo que uno realmente es. Nunca encontré la paz, recordó las palabras de su madre. Pero quizás, Irma pensaba ahora, ella sí podría encontrarla. El barro en sus manos se enfrió y comenzó a endurecerse, pero Irma no se detuvo. Continuó trabajando la figura, sin prisa, pero con una nueva determinación. El rostro de la escultura comenzó a cobrar forma. No era perfecto, no era simétrico, pero era auténtico. Como ella. Como su madre. Y como todas las mujeres que se habían perdido en la vida de tanto complacer a los demás. Esta figura no era solo un símbolo de sufrimiento. Era también una declaración de valentía, de aceptación. Finalmente, Irma se retiró, exhausta, pero satisfecha. Se alejó un poco para observar la pieza en su totalidad. El dolor en su pecho aún persistía, pero había algo más, algo que se sentía profundamente sanador. Irma había creado una obra que no solo la representaba a ella, sino a su madre, a todas las mujeres que habían sido invisibles en la historia, pero que de alguna manera, Irma había comenzado a darles voz. Irma mira su obra finalizada y decide llevarla a el refugio. Sin embargo, algo dentro de ella le susurra que no está lista para enfrentar los ojos de los demás. Mientras camina hacia el estudio, recibe una visita inesperada, un viejo amigo de su madre que guarda secretos oscuros de su pasado. ¿Qué le revelará sobre su madre, y cómo cambiará esto la vida de Irma? Capítulo 7. El despertar de la verdad. Irma despertó con la luz del sol filtrándose por la ventana del taller. La luz era suave, pero había algo en su brillo que la hizo sentir incómoda. Recordaba con claridad la noche anterior, la figura de su madre, la escultura que había creado, la sensación de haber tocado algo profundo dentro de sí misma. Todo parecía irreal, pero, al mismo tiempo, todo se sentía demasiado verdadero para ignorarlo. Se levantó de la mesa de trabajo, donde se había quedado dormida, y fue a la ventana. El viento, ahora más cálido, agitaba las ramas de los árboles en el jardín, y ella se permitió unos minutos de quietud, para reconectar con el mundo exterior. Pero en el fondo, sabía que algo dentro de ella estaba a punto de cambiar para siempre. Miró de nuevo la pieza de barro que había moldeado con tanto esfuerzo y dedicación. La forma parecía más humana ahora, con rasgos más definidos, pero la textura seguía siendo cruda, imperfecta. Era una escultura que hablaba de su propio dolor, de sus propios miedos y de la carga de ser hija de alguien tan complejo y distante. «Será suficiente», pensó, tocando con suavidad la superficie fría del barro. ¿Será suficiente para contar toda esta historia que tengo guardada?
De repente, el sonido de la puerta del taller la hizo dar un respingo. Había alguien ahí. No era la figura de su madre, ni Samuel, ni siquiera algún visitante inesperado. Irma se giró, algo en el aire la hacía sentirse nerviosa, como si algo importante estuviera a punto de ocurrir. En la puerta del taller, apareció un hombre alto, de cabello canoso y mirada profunda. Irma lo reconoció al instante, era Esteban, un viejo amigo de su madre, alguien que no veía desde que ella era una niña. Esteban la observó con una mezcla de sorpresa y pesar, como si llevara mucho tiempo esperando este momento, pero no supiera cómo empezar. Irma sintió que un nudo se formaba en su garganta al verlo. Aunque hacía años que no lo veía, había algo familiar en su presencia, algo que le recordaba los días de su infancia. La misma energía que había tenido su madre cuando vivía, como si todo a su alrededor estuviera marcado por una fuerza invisible que no se podía ver, pero sí sentir. ¿Esteban?, preguntó Irma, sin saber qué más decir. La sorpresa y el desconcierto llenaban sus palabras. Esteban la miró, y sus ojos se suavizaron por un momento antes de hablar. Pensé que no te quedaba más que seguir adelante, Irma, respondió, dejando caer la mochila de su hombro. Su voz tenía un tono grave, cargado de una nostalgia que Irma no lograba entender del todo. Siempre supe que llegaría este día. Un día como hoy. Irma, confundida, no sabía qué responder. Esteban, al parecer, había seguido los mismos caminos oscuros por los que su madre había transitado, pero nunca había hablado de ellos. Había sido alguien importante en su vida, pero su figura había quedado relegada a las sombras del pasado. Ahora, sin embargo, algo parecía haberlo traído de vuelta, y esa conexión con su madre parecía estar viva de alguna forma. Irma sintió una extraña mezcla de curiosidad y ansiedad. ¿Por qué él estaba aquí? ¿Qué quería? ¿Y cómo sabía tanto de su vida? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, finalmente. Su voz salió más firme de lo que se sentía. Esteban se acercó con paso lento y, al llegar a la mesa, miró la escultura que Irma había dejado sobre la superficie. Observó la pieza con atención, como si estuviera buscando algo dentro de ella. Luego, dio un suspiro y levantó la mirada. Tu madre nunca quiso que supieras la verdad, Irma. Ella siempre guardó secretos, y me pidió a mí que los guardara también. Pero creo que ahora es el momento. Es hora de que sepas lo que realmente pasó, lo que realmente significaba todo esto. Irma sintió cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza. La pieza de barro sobre la mesa parecía adquirir una nueva dimensión ante sus ojos. Ahora entendía lo que Esteban quería decir. Todo lo que había pasado, todo lo que había creado en su arte, tenía algo más profundo, algo que estaba más allá de las formas y las proporciones. Todo estaba conectado. La figura que había moldeado no era solo su historia, sino también la de su madre, la de Esteban, la de toda su familia. ¿De qué hablas?, preguntó Irma, ahora sin poder disimular el miedo que la invadía. Su mente estaba inundada de preguntas, pero no sabía cómo encajarlas. Esteban la miró a los ojos, sin apartar la vista. Hubo un largo silencio entre los dos, y por un momento, Irma pensó que él nunca hablaría. Pero finalmente, Esteban habló de nuevo. Tu madre, Irma, tenía una conexión con la arcilla. Con el barro. Algo que no le contó a nadie, ni siquiera a ti. Lo que ella creó con sus manos no era solo arte. Era un vínculo con algo más profundo, algo que no entendemos del todo. Cuando ella te vio por primera vez, entendió que tú tenías el mismo don. Lo que tú estás creando ahora, es lo mismo que ella creaba en su juventud, solo que de una manera diferente. Irma sintió que el aire se le escapaba del pecho. Las palabras de Esteban le llegaban como una revelación, pero también como un golpe, algo que la dejaba sin palabras. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué vínculo tenía ella con su madre a través del barro? Esteban continuó, sin detenerse, como si necesitara contar todo de una vez. Tu madre, cuando tenía tu edad, perdió el control de lo que creaba. Las figuras, los rostros, las formas que moldeaba, eran más que simples esculturas.
Eran retratos del dolor, del sufrimiento, pero también de la esperanza. Su arte tenía un precio. Y no fue hasta que se dio cuenta de eso que decidió abandonar todo. Es por eso que se alejó de todo el mundo, de sus amigos, de su familia. Sabía que si seguía, perdería lo que más amaba. Tú. Irma estaba paralizada. La revelación de Esteban sacudió su mundo. No entendía del todo lo que estaba escuchando, pero algo en sus palabras la estaba desmoronando. Su madre, la mujer a la que había perdido tan temprano, había tenido un poder que ella misma había desconocido. Y todo lo que había hecho, todo lo que Irma había creado, parecía ahora estar conectado con ese mismo poder. Entonces, ¿por qué me estás diciendo esto ahora?, preguntó Irma, sintiendo que su mundo comenzaba a girar demasiado rápido. Porque tú, Irma, no solo estás siguiendo el camino de tu madre. Estás comenzando a descubrir lo que realmente significa crear, lo que realmente significa ese vínculo con la arcilla. Pero ten cuidado, porque una vez que lo entiendas, ya no habrá marcha atrás. Lo que creas, te define. Puede salvarte o destruirte. Irma se quedó allí, mirando a Esteban con una mezcla de incredulidad y miedo. La pieza de barro sobre la mesa parecía ahora mucho más grande de lo que era. Era la representación de su alma, de su historia, y tal vez de la historia de su madre, de todo lo que había sido callado. Ahora entendía que su arte no solo era un reflejo de sus emociones, sino de algo mucho más profundo. Algo que había estado oculto por generaciones. Algo que podría cambiarlo todo. La verdad de la conexión entre Irma y su madre está más cerca de lo que parece. Sin embargo, la revelación de Esteban trae consigo un gran dilema: Irma debe seguir el camino que su madre comenzó, o el arte realmente puede destruirla. La noche está por caer, y con ella, un giro inesperado. Capítulo 8. La liberación final. Irma se quedó frente a la mesa, mirando la escultura que había creado. Su forma, ahora casi humana, estaba envuelta en una capa de arcilla que, por primera vez en mucho tiempo, sentía completamente suya. El sol se estaba poniendo, tiñendo de tonos dorados y anaranjados el taller, pero Irma no podía apartar la vista de la figura. Sus dedos, manchados de barro, la tocaban con suavidad, como si estuviera buscando respuestas entre las grietas y las huellas de sus propias manos. Estaba agotada, su cuerpo dolía, pero había algo en su interior que la mantenía alerta, esperando algo más. Esteban había hablado, y sus palabras seguían resonando en su mente como un eco inquebrantable. Irma había conocido la verdad, y ahora debía enfrentarse a ella. La conexión con su madre, el poder que ambas compartían, la capacidad de moldear el barro como si fuera una extensión de sus almas. Todo eso significaba más de lo que ella había imaginado. Sin embargo, ahora que la verdad estaba frente a ella, Irma se sentía más perdida que nunca. ¿Qué debía hacer con todo eso? ¿Debía abandonar su arte, como su madre había hecho, o seguir adelante y arriesgarse a perderse a sí misma? El viento comenzó a soplar con más fuerza, y las puertas del taller se cerraron de golpe, como si algo estuviera tratando de escapar. Irma se tensó. El aire se cargó de una energía extraña, algo que no podía identificar, pero que la hacía sentir aún más vulnerable. La escultura sobre la mesa parecía moverse, aunque ella sabía que no era posible. Era como si la pieza estuviera tomando vida propia, como si el barro estuviera reaccionando a su presencia, a su angustia. No puedo dejar que esto me controle, pensó Irma, con el corazón acelerado. No puedo seguir la misma senda de mi madre. Pero al mismo tiempo, sentía una curiosa atracción hacia ese poder, como si fuera algo inevitable, algo que la llamaba. Había crecido con la sombra de su madre, con la idea de que el arte podía salvar o destruir, pero hasta ahora no había entendido completamente el alcance de esa verdad. Ahora, de alguna manera, lo comprendía. ¿Será que el arte puede salvarnos? ¿O será que solo somos víctimas de él? La escultura, que antes parecía inerte, comenzó a transformarse de una manera que Irma no podía explicar. El barro, en sus manos, pareció volverse más maleable, casi como si respondiera a su deseo más profundo. Las figuras en la arcilla comenzaron a tomar forma, a volverse más nítidas, más reales,
pero con una intensidad que la asustaba. No era una escultura común. Era una manifestación de todo lo que Irma había guardado dentro de sí misma. Era el dolor de su madre, su propio sufrimiento, pero también la esperanza, la fuerza, la resiliencia que había encontrado a lo largo de su vida. Irma retrocedió, aterrada por lo que veía. Sabía que no estaba sola. La figura, ahora casi humana, parecía respirando, como si estuviera viva, como si hubiera sido animada por algo más allá de su control. El ambiente en el taller se volvió denso, pesado, como si el aire mismo estuviera lleno de presencias invisibles. Irma levantó las manos, tratando de apartar las figuras, pero sus dedos estaban atados al barro, como si el material mismo la estuviera reclamando, como si ya no pudiera separarse de él. Entonces, de repente, sintió una presión en su pecho, como si algo se estuviera ahogando dentro de ella. No era dolor físico, sino emocional. Una sensación de opresión que la hacía sentir que todo lo que había guardado durante años, toda su frustración, todo su sufrimiento, estaba a punto de estallar. Y con ese estallido, también lo haría su arte. El poder del barro, de la arcilla, de todo lo que había creado, estaba a punto de consumirla. No quiero perderme, pensó Irma desesperadamente, luchando por encontrar algo de control en medio de la tormenta emocional que la invadía. No quiero ser una más en la oscuridad del arte. Pero antes de que pudiera hacer algo, la puerta del taller se abrió de golpe. Irma giró hacia el ruido, y vio a Esteban, de pie en el umbral, observándola con una expresión grave, pero con una sombra de comprensión en sus ojos. «Irma, no tienes que hacer esto», dijo con voz suave, casi un susurro. Su presencia parecía calmar el aire denso, como si estuviera trayendo un poco de paz a la tormenta que se había desatado dentro de ella. Irma lo miró, aún temblando, sin saber qué decir. La figura en la mesa continuó transformándose, pero ella ya no podía apartar los ojos de Esteban. El caos a su alrededor comenzaba a desvanecerse y algo en su interior empezó a calmarse. Esteban dio un paso hacia ella, lentamente, con cuidado, como si la estuviera acercando al borde de un abismo. Lo que estás creando, Irma, no es solo arte. Es el reflejo de ti misma. De tu madre. Pero también es el reflejo de lo que decides ser. El barro tiene poder, sí. Pero el control está en tus manos. Tienes que decidir si vas a dejar que el barro te domine, o si vas a ser tú quien lo moldee. Irma lo miró, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Esteban tenía razón. Lo entendió de inmediato. El arte, la arcilla, el barro, no eran más que una extensión de sus emociones, de sus vivencias. No era un enemigo, pero tampoco un aliado al que debía temer. Era solo una herramienta, algo que podía usar a su favor si encontraba el equilibrio entre su alma y lo que había dentro de ella. Irma dio un paso adelante y, con las manos temblorosas, comenzó a moldear la figura nuevamente. Esta vez, no estaba huyendo. No estaba tratando de escapar del dolor. Estaba aceptándolo. La escultura que antes parecía monstruosa y fuera de control ahora se transformaba en algo más hermoso. La figura que había creado, reflejo de su madre y de sí misma, comenzaba a mostrar una expresión más serena, menos violenta. El barro comenzó a ceder, suavemente, como si hubiera reconocido la nueva paz dentro de Irma. Y en ese momento, ella comprendió lo que debía hacer. No necesitaba destruir todo lo que había hecho. Necesitaba entenderlo, abrazarlo, y darle un propósito. Con una última mirada a la figura que había moldeado, Irma dejó caer su respiración, un suspiro de alivio. La tormenta había pasado. No solo había superado su miedo, sino que también había encontrado la paz con el arte que tanto había temido. Esteban se acercó a ella y le dio una palmada en el hombro, un gesto de aprobación silenciosa. Ella lo miró, sonriendo débilmente. «Lo lograste», dijo Esteban, su voz llena de orgullo. «Lo lograste, Irma». Irma asintió lentamente, sin palabras, mientras miraba la figura finalizada ante ella. Ya no tenía miedo. Había liberado el arte que había llevado en su interior todo ese tiempo. Y al hacerlo, también se había liberado a sí misma. Fin de la historia.